Buenas, estudiantes de octavo grado, familiares que los acompañan y profesores. Nos volvemos a encontrar y esperamos que se encuentren frente al televisor con su libreta de física y el libro de texto. Hoy continuaremos con la unidad número 4, energía, su utilización, transmisión y obtención de energía. Esta unidad solo nos falta los últimos contenidos que van a ser hoy nuevos para ustedes. Pero como siempre estamos acostumbrados, analizamos las tareas que dejamos en el encuentro anterior. Recuerden que habíamos dejado la tarea de un avión que se movía por una pista de aterrizaje a una velocidad de 100 kilómetros por hora y posteriormente ascendía a una altura de 9 kilómetros. En este caso, ustedes deberían identificar qué forma principal de energía tiene el avión o posee el avión cuando se mueve por la pista. Muy bien, en ese caso es energía cinética, ya que el avión tiene una determinada velocidad. Pero cuando el avión se encuentra a una altura de 9 kilómetros, bueno, en este caso, con respecto al suelo, tiene energía potencial gravitatoria. Pero con respecto a una posición en el suelo, puede ser en la torre donde se encuentran los controladores de vuelo, en este caso, posee energía cinética. También le mandaban a calcular la energía cinética que alcanzaba, que tenía el avión cuando se movía por la pista. En este caso, les debía haber dado un valor aproximado a 18 millones de joule o 18 por 10 a la 6 joule expresado en notación científica. Recuerde, este es un valor aproximado. Tenían que haber convertido el valor de la masa, que estaba en 45 toneladas, convertirlo a kilogramos. Y en el caso de la velocidad, 100 kilómetros por hora en metros por segundo. Posteriormente debían identificar, en el caso que el avión se movía por la pista, qué vía por la cual se transformaba y se transmitía la energía. En este caso era trabajo mecánico. Pero esa es la única vía estudiada. No, ¿verdad? Existen dos vías que no hemos profundizado. Pues bien, en el encuentro de hoy, el tema, vías mediante las cuales se transforma y se transmite la energía. Calor, calor específico, cálculo de la energía transmitida a un cuerpo mediante calentamiento, radiación y eficiencia energética y potencia. Este contenido se encuentra en el libro de texto de octavo grado de la página 99 a la página 112. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes deben alcanzar cuando estudien el contenido en casa? Primero, interpretar las ecuaciones para el cálculo de la cantidad de energía que se requiere para variar la temperatura de un cuerpo mediante calentamiento. Caracterizar los conceptos de potencia y eficiencia energética, así como argumentar la importancia de la necesidad del ahorro de energía a nivel mundial y en particular en nuestro país, así como resolver tareas docentes, teóricos experimentales, cualitativos y cuantitativos relacionados con la potencia y la eficiencia energética. Este contenido es nuevo para ustedes, por lo tanto vamos a auxiliarnos del libro de texto. Aquellos apuntes que no puedan hacer, no hay problema, pues van a estar orientados al final de cada una de las diapositivas, donde en el libro de texto pueden encontrar ese contenido. Vamos a recordar la actividad 437 que dimos en encuentros anteriores. En este caso, ustedes debían identificar en cuáles casos la vía de transformación era el trabajo mecánico. Pero en estos dos casos específicos donde se elevaba la temperatura de un cuerpo a la llama de un mechero y cuando se elevaba la temperatura de un metal expuesto al sol, ¿cuál será la vía? Muy bien, en el caso de el primero que ven en pantalla, está relacionado con calor y en el segundo, radiación. Vamos a concentrarnos en el calor. ¿A qué llamamos calor?
Bueno, recuerden que ya habíamos estudiado que cuando hay un movimiento de partículas que forman los cuerpos, a medida que va aumentando, aumenta la energía cinética y aumenta también la temperatura del cuerpo, pero también aumentan las interacciones y la energía interna del cuerpo aumenta. En este caso, puede aumentar de dos formas. Y observe, calor, proceso mediante el cual se transmite movimiento de las partículas de un cuerpo a las partículas de otro. Vamos a suponer que en la cazuela lo que tenemos es una sopa y introducimos un cucharón. El movimiento de las partículas que están transmitiéndole ¿a qué? Al cucharón que se encuentra dentro del recipiente. Es de un cuerpo a otro o de una sustancia, en este caso, a otra. Lo que transmite es movimiento. En cambio, el mismo cucharón transmite este movimiento de partículas desde la parte que está sumergida dentro de la sopa hasta la parte que está afuera, que lo podemos notar fácilmente cuando al rato tocamos el mango del cucharón y está caliente. Esto se encuentra en el libro de texto en la página 99. Pero, ¿cómo podemos determinar la temperatura? ¿Podemos hacer alguna medición directa? ¿Cómo no? Ustedes conocen estos instrumentos de medición. Lo tenemos muchos en casa. Está el termómetro clínico, está el termómetro que nos facilita conocer la temperatura ambiental. En este caso, el calor es la energía térmica en tránsito o en movimiento, pero la temperatura que indica el grado de movilidad de las partículas, las cuales son portadoras de energía térmica del cuerpo. Observen que en la figura se ve que está expresado en grados Celsius y grados Fahrenheit, pero realmente la temperatura se expresa en Sistema Internacional de Unidades en Kelvin. Pero ¿cómo convertir Fahrenheit a grados Celsius? Bueno, fácilmente si tenemos expresado la temperatura en 104 Fahrenheit, lo que pueden hacer es restarlo por 32 y dividirlo entre 1,8 y obtendrán el valor en grados Celsius. Ahora bien, ¿de qué factores dependerá la variación de la temperatura? Vamos a recordar, la variación de temperatura es algo que ustedes ya conocen, ya lo han estudiado en otras disciplinas. ¿Cómo se determina? Bueno, si yo quiero calentar un recipiente, una sustancia que está dentro de un recipiente, primero mido la temperatura inicial, lo pongo a la llama de un mechero y posteriormente vuelvo a medir. ¿Cómo determino esa variación de temperatura? Bueno, restando la temperatura final menos la temperatura inicial. Y vamos a tener en cuenta que la cantidad de energía suministrada la vamos a representar con Q mayúscula. Vamos a hacer varios ejemplos para que ustedes identifiquen cuáles son los factores. El primero, vamos a coger dos recipientes iguales y vamos a colocarlo en diferentes hornillas. En una voy a alzar la candela y en otra la voy a poner mucho más pequeña. Es decir, que va a haber un aumento mayor de cantidad de energía en el primer caso que en el segundo. Las masas son iguales, ¿qué es lo que ha variado? La cantidad de energía suministrada. Por lo tanto, ¿en cuál de los dos casos se eleva más la temperatura? Pues en el caso 1, donde se ha suministrado mayor cantidad de energía. Podemos estar resumiendo en las libretas que a mayor sea la energía suministrada, mayor será la variación de temperatura. Pero si lo que queremos calentar es un poquito de agua para hacer un vasito de leche y en cambio también queremos calentar agua para hacer unos espaguetis, bueno, aquí las masas son diferentes. La masa del caso 1 es menor que la masa en el caso 2, pero vamos a suministrarle la misma cantidad de energía en el mismo tiempo. Evidentemente, por la experiencia sabemos que en el primer caso, donde hay menor masa, mayor será la variación de temperatura. Por lo tanto, podemos concluir que a menor masa, mayor será la elevación de la temperatura. Pero si las masas fueran iguales y la cantidad de energía suministrada también fuera igual, y en cambio lo que vamos a cambiar es las
distintas sustancias, es decir, vamos a coger agua, igual cantidad de masa de agua e igual cantidad de aceite vegetal, como se ve en la diapo, es decir, iguales masa, iguales cantidades de energía. Y vamos a la tabla 4.1 del libro de texto, que son los calores específicos de algunas sustancias. Como pueden observar, el agua tiene un mayor valor de calor específico que el aceite vegetal. Pero, ¿qué es calor específico? Pues bien, el calor específico caracteriza la propiedad de los materiales de variar su temperatura por unidad de masa en mayor o menor grado al recibir energía mediante el calentamiento. Vamos a explicar esto un poco mejor a través del mismo ejemplo. Misma masa, cantidad de energía suministrada igual, en el mismo tiempo. ¿Quién tiene mayor calor específico? El agua. ¿Quién tiene menor? El aceite. En este caso, mientras mayor sea el calor específico, menor será la variación de temperatura. El agua, por excelencia, es la sustancia que mayor calor específico tiene. Por eso lo usamos tanto en la industria como en nuestros hogares para enfriar cualquier cosa que queramos que baje su temperatura rápidamente, porque necesita mucha energía para elevar su temperatura. Pero entonces, ¿cuáles son los factores de los que depende la variación de temperatura? Depende de la cantidad de energía transmitida o suministrada, de la masa y del calor específico. La cantidad de energía suministrada, como ustedes conocen, hasta el momento la expresamos en joule, pero también se puede expresar en kilocaloría o caloría. Si la masa estuviera expresada en gramos, sería caloría. Pero pongamos este ejemplo en el que la masa está expresada en kilogramos y la cantidad de energía suministrada es de una kilocaloría. En este caso podemos determinar que en el caso del agua, cuando yo suministro una kilocaloría a 1 kilogramo de agua, varía su temperatura 1 grado Celsius. Pero ¿qué relación habrá entre la caloría y el joule? Bien, en este caso podemos estar planteando que una caloría produce igual elevación de temperatura que 4,2 joule, o lo que es lo mismo, 0,24 calorías produce la misma elevación de temperatura que 1 joule. Y llegamos al equivalente mecánico del calor, donde 1 joule es igual a 0,24 calorías y una caloría es igual a 4,2 joule. Profundice en este estudio en la página 100 a la página 101 del libro de texto. Vamos a ver la actividad 4.43 del propio libro, donde ustedes debían poner ejemplos de formas del calor, de conducción o de convección. En este caso, de la conducción, podemos estar poniendo un ejemplo de una varilla de metal que en su extremo lo ponemos a la llama de un mechero. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Bueno, lo que se ha transmitido, como ya sabemos, es el movimiento de partículas del extremo donde estamos dando el calor a el otro extremo donde tenemos la mano y sentimos el calor al pasar un tiempo. ¿Se acuerdan la tarea que les mandé para que hicieran experimentar en la casa? ¿Lo hicieron? Pues bien, si lo hicieron, pudieron percatarse que en el caso de la banda de papel que sustenta el cilindro de madera o de plástico, se quema fácilmente. En cambio, la que sostiene el cilindro metálico no se quema. ¿Por qué? Porque el cilindro de metal es un buen conductor del calor, por lo que en este caso se transmite toda la energía a todos los cuerpos, es decir, tanto al papel como al cilindro de metal, y no combustiona. En cambio, en caso de la banda de papel que sostiene al cilindro de madera, se concentra esta energía y se quema el papel. Pues bien, vamos a poner un ejemplo de convección. Tenemos una cazuela con agua, el agua que está en el fondo del recipiente se calienta y asciende, el agua fría baja
y se forma lo que llamamos las corrientes convectivas, que como ven en la diapo, algunos ejemplos que pudiera estar sustentando todos los que pueden estar poniendo en esta tarea. Ahora bien, volvemos al ejercicio inicial, donde calentábamos el metal bajo la exposición del sol. En este caso, que es la vía, era radiación, es cuando no requiere que los cuerpos estén en contacto directo o que se comuniquen mediante algún otro cuerpo. En este caso, la energía se transmite por ondas electromagnéticas. La velocidad en que ocurre es de 300.000 kilómetros por segundo. Pues bien, vamos a pasar a otra actividad. Si cogemos una cazuela y lo que queremos es hervir papas para comer, toda la energía que yo voy a suministrar, que el fin inicial es que la papa se ablande para yo comerla, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Se está nada más que ablandando la papa? No, ¿verdad? Es decir, que en este proceso, cuando yo prendo la hornilla, ¿qué primero se calienta? Bueno, primero se calienta la hornilla, después la cazuela. Posteriormente, se eleva la temperatura del agua hasta que alcanza la temperatura de ebullición que logra la cocción de la papa. Y por último, se eleva la temperatura del aire circundante. Así que vamos a analizar este ejemplo. ¿Toda la energía disponible se puso en función solamente de ablandar la papa? No. Por lo tanto, a esa energía en la cual se utiliza solamente para el fin que yo quiero, le vamos a llamar energía útil. Y a toda la de otra energía, energía disipada. Por lo que toda la energía inicial disponible se emplea una parte en producir los cambios deseados, la llamaremos energía útil. Y la otra parte disipada, la cual se emplea en producir otros cambios como los que hemos analizado. El cuerpo humano diariamente puede estar consumiendo alrededor de 300 kilocalorías a través de los alimentos y solo aprovechamos un 25%. Por lo tanto, de esa energía disponible, solo el 25% es energía útil y la otra es energía disipada. Y de ahí entonces podremos sacar y calcular la eficiencia energética. Vayan a la tabla 4.2 de la página 108, donde en esa tabla se refiere a los valores de eficiencia energética de algunos sistemas. En este caso, podemos observar que la primera máquina del vapor tiene una eficiencia de 0,2. En cambio, la bicicleta tiene una eficiencia de 95%. Ya se dan cuenta, es una proporción entre la energía útil y la energía disponible. Ahora bien, vamos a la actividad 483 del libro de texto. En el inciso A, les habla de la estudiante que sube por 4 pisos y anteriormente, en clases anteriores, ustedes calcularon la energía potencial gravitatoria en este caso. Bueno, si subimos la escalera en 1 minuto corriendo o subimos la escalera en 4 minutos despacio, ¿qué es lo que ha variado? Porque la energía potencial gravitatoria es la misma, ¿verdad? Bueno, lo que ha variado es el tiempo y a esto es lo que vamos a llamar potencia, es decir, que es la magnitud física que caracteriza la rapidez con que se transforma y se transmite la energía que recibe el nombre de potencia. Y lo podremos estar calculando con la ecuación que se ve a continuación y que su unidad de medida es el watt. Pueden en casa calcular la potencia tanto cuando ustedes suben la escalera en 1 minuto o cuando la suben en 4 minutos. Recuerden que tienen que convertir de minutos a segundos. Esta sería la primera tarea. Bien, vamos a explicar la segunda tarea.
está relacionada con una actividad experimental que quiero que hagan en casa. En este caso, queremos que en un papel pinten un serpentín y lo corten y quede como aparece en la figura. Y lo sostengan o con un hilo o con una varilla de metal. Y posteriormente cojan una vela y la pongan debajo y observen lo que pasa. También quiero que cojan una varilla de metal y coloquen a cierta distancia pedacitos de plastilina. Y cuando pongan la llama de un mechero en un extremo, observen qué es lo que pasa. En ambos casos, si hacen la actividad, podrán estar planteando cuál es la forma de calor en ambos casos que ustedes pueden identificar, si es por convección o por conducción. Ahora bien, vamos a analizar la otra tarea. Es la tarea 11, donde ustedes tienen que establecer una relación entre la variación de temperatura del agua y la variación de la temperatura del queroseno. ¿Y en cuál de las dos es mayor y por qué? En este caso, vamos a darle valores numéricos para que ustedes puedan comprobarlo matemáticamente. En ambos casos, la masa va a ser de 1 kilogramo y la variación de temperatura del agua va a ser igual a 60 grados Celsius. Y con los valores que ustedes tienen en la tabla de calores específicos, podrán calcular la cantidad de energía suministrada al agua. Posteriormente, con este valor, que es el mismo que se le va a suministrar al queroseno, podrán despejar la variación de temperatura de la ecuación inicial y calcular esta variación para el queroseno. En ambos casos, ustedes van a comparar dónde fue mayor la variación de temperatura matemáticamente hablando. Pero pueden hacer una predicción buscando la tabla 4.1 en los calores específicos y así hacer la comparación y determinar en cuál caso la variación de temperatura va a ser mucho menor. Pues bien, también quiero orientarle la última tarea. Quiero que me redacten un párrafo. ¿Con qué idea? Con este pensamiento de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, que dice: pensar globalmente, actuar individual, local y globalmente para salvar el planeta por un futuro sostenible. Pero si actuamos individualmente, ¿qué es lo que debemos hacer hoy? Hoy debemos ahorrar corriente eléctrica. Hoy debemos, ¿qué es lo que debemos hacer también? Ahorrar agua, pero muy importante, debemos quedarnos en casa. Y toda esa familia que está junto con nosotros, también que cumplan con esto. Porque gracias a que todos nos unamos y hagamos todo esto, podremos tener un futuro sostenible. Ahora bien, en el próximo encuentro, ¿qué es lo que vamos a realizar? A partir del próximo encuentro, comenzaremos a sistematizar y ejercitar los contenidos de la unidad 1 y de la unidad 2 y 3 que ya fueron impartidos por los profesores, por lo que en este tiempo, además de hacer las tareas que les he presentado, también vamos a refrescar los contenidos de la unidad 1 y parte de la unidad número 2, que son los que vamos a tratar en el próximo encuentro. Por lo que hasta aquí el encuentro de hoy. Espero que le haya servido para poder dar los contenidos que ustedes hasta el momento no habían tratado. Hasta el próximo encuentro y por favor, quédese en casa, que quedándose en casa puede salvar muchas vidas. Hasta el próximo encuentro.